Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Frente a nosotros ya podemos observar la desolada carretera. Y les puedo adelantar, hoy tendremos un viaje muy especial. De entrada porque es uno de los traslados más largos que hemos hecho hasta ahora. Y además, es uno de los temas que me he dado cuenta les llaman muchísimo la atención. Hoy nos esperan 3 aterradores relatos reales que tienen que ver con sectas y brujería. Y créanme, si su intención es dormir esta noche, tal vez no deberían de escucharlos solos. Estimados pasajeros, no los entretengo más. Por favor, abrochen su cinturón, inclinen su asiento y relájense, ya que aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Mi vecina era bruja. Hola, conductor que nos lleva a través de la desolada carretera. Saludos a usted y a todos los pasajeros. Les quiero contar 2 de mis experiencias. Una pasó cuando tenía 10 años y la otra cuando tenía 23. La primera vez que me pasó estaba en mi casa con mis hermanos y mi mamá. Estábamos yendo a la casa de mi abuela materna. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Así que yo fui al auto y me quedé esperando a que salieran los demás. Tardaron bastante. Cuando entraron al auto, mis hermanos estaban llorando. Mi mamá estaba seria. Cuando les pregunté qué pasó, me dijeron que, cuando se estaban preparando para ir, empezaron a escuchar desde la habitación de mi hermano gritos en la casa de al lado. Tengo que contarles que en esta colonia están pegadas las casas y las divide una pared muy delgada. Así que empezaron a escuchar con más atención. Era la vecina que, por cierto, se rumoraba que era una bruja. Ella gritaba de una manera como jamás la habíamos escuchado en la vida. Mientras, a la par se escuchaba la voz de un hombre que decía: «Sal demonio de este cuerpo, en el nombre de Jesús», mientras ella seguía gritando. Así que espantados nos fuimos. Volvimos como a las 2 horas más o menos. Lo hicimos con mi papá. Cuando estábamos bajando del auto, vimos que un pájaro negro, muy grande, salió volando desde la casa de esa mujer y en un momento pareció desvanecerse en el aire. Esa noche dormimos todos en la misma habitación, pero yo no pude conciliar el sueño, porque escuchaba claramente que alguien o algo tocaba las cuerdas de una de las 3 guitarras que tenía en mi habitación. Por un tiempo seguí escuchando cosas y viendo sombras, pero con el pasar del tiempo esto dejó de ocurrir. La segunda experiencia me pasó directamente a mí. Estaba en la misma habitación donde se había escuchado la vez anterior los gritos. Eran las 3 de la mañana. Y empezó a pasar exactamente lo mismo con la misma vecina. Ella gritando de una manera espantosa. Y un hombre diciendo: «Sal de ese cuerpo, demonio, en el nombre de Jesús». Aproximadamente 1 hora duró este alboroto. Después de eso me sentía muy incómodo. Y sentía que no estaba solo. Pasé varios días escuchando sonidos donde no había nadie y veía sombras. Por fortuna ya no ha vuelto a suceder. Espero que esta haya sido la última vez. Y de mi vecina, la que se dice es bruja, no sé quién le practicaba esta especie de exorcismos. Espero que les haya gustado mi historia. Saludos a usted y a los pasajeros. Desde Los Menucos, provincia de Río Negro, Argentina. Segunda escala. La Rodada. ¿Qué tal, mi estimado conductor y pasajeros de la desolada carretera?
En esta ocasión, me gustaría contarles sobre una experiencia que tuve con un par de amigos muy cercanos. Esto fue ya hace algún tiempo, hace alrededor de 5 años para ser exactos. Yo vivo en San Luis de la Paz, del estado de Guanajuato. En lo personal siempre me han gustado las motos, y la experiencia de salir a rodar, como lo llaman muchos aquí. Mis amigos y yo solíamos salir al menos una vez por semana, a un lugar, ya sea cercano, o a veces cuando teníamos buen tiempo. Nos gustaba ir a algo más alejado de la ciudad, a ciertas comunidades con paisajes y ambientes muy agradables y tranquilos. Ese día salimos alrededor de las 4 de la tarde. Éramos 3 amigos, cuyos nombres puedo decir ya que ellos me lo permitieron. Son Eric, Israel, Cristian y su servidor Joaquín. Era un sábado. Pasamos a cargar gasolina y nos pusimos en marcha. Ya habíamos acordado llegar a una comunidad llamada Mesas de Jesús. Esta se encuentra a unos 30 o 40 minutos de ahí. Todo el camino transcurrió con total normalidad. La mitad de este camino es de pavimento, así que íbamos a buen paso, aparte de que nos gustaba la adrenalina un poco, y presionamos un poco el acelerador en algunos tramos. Pero hasta cierto punto, comienza un camino de terracería, en el cual sí teníamos que disminuir un poco la velocidad. Había una tienda a la que solíamos llegar para comprar una botana y por lo regular tomar una buena cerveza y relajarnos un poco. Enfrente de la tienda había un pequeño lago, y ahí nos dispusimos a platicar. Así, entre pláticas y risas, se nos pasó el rato hasta un punto donde empezó a oscurecer, y yo comenté que sería bueno tomar camino de regreso, ya que en esas veredas era muy escasa la iluminación. Solo dependíamos de nuestros faros de luz. Mi amigo Eric y yo decidimos adelantarnos un poco, ya que los otros 2 dijeron que solo terminarían su bebida y nos alcanzarían. Entonces prendimos nuestras motos y nos fuimos a paso normal para no dejarlos muy atrás. Ya transcurridos unos 10 minutos, decidimos ir más lento aún, ya que no escuchábamos ni veíamos señas de ellos. Así lo hicimos hasta el punto de mejor quedarnos parados a esperar en aquel cerro a que nos alcanzaran. Para esto ya la noche se notaba mucho más. La oscuridad ya nos había cobijado en su totalidad, y para ser sincero, sí nos dio algo de miedo. Así que mejor regresamos para ver si los encontrábamos en el camino. Quizás había pasado algo, o habían sufrido alguna falla y por eso tardaban. Casi enseguida de que retornamos, vimos que venía una luz, a lo lejos entre los árboles. Venía subiendo a un paso no tan rápido, pero sí anormal. La luz era de un color naranja, casi llegando a rojizo. Después de avanzar un poco, se detuvo justo a unos 20 metros de llegar al camino. En eso vimos que venía uno de nuestros amigos, que al vernos desaceleró su marcha, y al llegar con nosotros le preguntamos por Cristian, y nos dijo que él se había adelantado un poco para ver si nos alcanzaba, ya que se había orillado a hacer sus necesidades, y su intención era alcanzarnos a los 4 poco después. Los 3 solo nos miramos confundidos y preocupados porque, si Cristian se había adelantado, en ningún momento lo vimos pasar. En ese momento recordamos la luz que habíamos visto, y al buscarla de nuevo, ya no pudimos verla. Decidimos regresar un poco para ver si encontrábamos a Cristian, ya un tanto preocupados porque, en ese camino de terracería, había barrancos de altura considerable y peligrosa, que si tenías un descuido o ibas muy rápido, podías derrapar y caer en ellos. No queríamos pensar que ese sería el caso de nuestro compañero, así que íbamos buscando a un paso muy lento
y a su vez silbando con la boca, un sonido que ya todos identificamos. Pero no obteníamos respuesta alguna de él. Al cabo de unos 30 minutos de estar buscando, pensamos en llamar a la pareja de nuestro amigo Cristian, pero no quisimos preocuparla. Y otra era que también en ese lugar la señal es muy escasa y no podíamos comunicarnos con alguien. Decidimos ir más adelante, ya entrando al camino pavimentado para agarrar algo de señal y llamar a un hermano de mi amigo Israel, ya que tenían una camioneta que podía servir en caso de alguna emergencia. Íbamos ya entrando al camino de pavimento, justo antes de llegar a una comunidad llamada La Salitera. Ahí hay muchos árboles a orilla de la carretera. Cuando pasábamos por ese sitio, vimos un brillo opaco justo al lado de un árbol que no parecía ser de alguna lámpara o algo similar. Era más bien como de un tono rojo pálido, casi parecido al color de una fogata, pero ya a punto de apagarse. Se nos hizo extraño ya que, como mencioné, en esos caminos escasea el alumbrado y con la noche es muy poca la visibilidad. Dimos la vuelta y regresamos al lugar donde vimos aquella luz, la cual ya no pudimos ver, ni mucho menos saber de dónde vino o qué la produjo. Pero ya estando ahí, caminamos un poco y nos quedamos asombrados al ver que al lado de un árbol grande, de esos que dan buena sombra en el día, estaba la moto de Cristian, nuestro amigo que habíamos estado buscando. Al verla ahí recargada en una piedra, nos asustamos porque pensamos que le había ocurrido algún accidente y rápido buscamos cerca del lugar. En eso vimos que debajo de la maleza se veían unos pies. Nos dirigimos a ese lugar y aunque algo temerosos por lo que estaba sucediendo y con desconfianza, también reconocimos que era Cristian quien estaba ahí, acostado, como si estuviera descansando. Pero al querer despertarlo no reaccionaba. Se encontraba inconsciente. No teníamos alcohol o algo para intentar reanimarlo. Solo le hablamos y lo movíamos, pero no despertaba. Así que mejor entre los tres lo cargamos y lo llevamos a donde estaban nuestras motos. Para esto ya Israel le había hablado a su hermano y por suerte sí pudo traer la camioneta para subirlo ahí junto con su moto. Cuando llegó subimos a Cristian a la camioneta y la moto la subimos a la parte trasera junto con la mía, ya que decidí sería buena idea irme con ellos dentro del vehículo para ver si reaccionaba. El hermano de Israel, quien conducía la camioneta, comenzó a hacer algunas oraciones, ya que él se dedica a predicar la palabra de Dios, y lo hizo con la intención de prevenir algún mal. Yo así lo imaginé. No tenía mucho de haber comenzado a orar, cuando Cristian empezó a hacer un ruido extraño, como quejándose de algún dolor. A su vez iba reaccionando y tomando conciencia, y al escuchar las oraciones que venía haciendo el que conducía, empezó a decir que se callara, en un tono molesto, que eso no serviría de nada, que no quería escuchar sus oraciones. Cristian, aunque ya estaba un poco consciente, se veía débil, con un tono de piel pálido. Así que pensamos que lo mejor sería llevarlo a que lo revisara algún médico. Por suerte aún encontramos uno que estaba disponible, no muy lejos de donde vivimos. Para resumir un poco, lo atendió el médico y nos comentó que ¿cómo fue que se había puesto así? Le explicamos la situación y nos dijo que de suerte estaba estable, ya que presentaba síntomas con probabilidad de un paro cardíaco, pero que gracias a Dios habíamos llegado a tiempo. Entonces, ya una vez que Cristian se recuperó un poco, pudimos hablar con él. Le preguntamos qué había sucedido. Él se quedó callado por un momento, como recordando todo. Le dijimos que nunca supimos en qué momento se adelantó y que nosotros no lo habíamos visto pasar.
Él nos contó que recordaba haber parado porque tenía ganas de hacer del baño, pero buscó un lugar por otro camino para que no lo fueran a correr por verse sospechoso o algo así. Ya cuando terminó, se dispuso a darnos alcance, y al no ver señales de nosotros, imaginó que ya íbamos muy adelantados, y aceleró. Él pasó para ver si nos veía, pero justo cuando había tomado el camino en carretera, a su lado izquierdo vio una luz roja que parecía venir bajando de uno de los cerros. Él se quedó observando por un momento, pero de pronto sintió mucho cansancio y sueño, muy pesado, tanto que le era casi imposible mantener los ojos alertas en el camino. Así que lo último que recuerda fue que se orilló un poco, acomodó la moto y se sentó para ver si se reponía, y no supo en qué momento se quedó dormido. Pero entre sueños escuchaba murmullos y voces, pero no entendía nada de lo que decían. Eran voces de mujer, que cada vez las escuchaba más cerca de él. Y lo último que recuerda es una sombra negra que se acercó a él. Su sueño se hizo mucho más fuerte, y cuando tuvo conciencia, fue después de ingresar al médico y sentirse muy cansado. Ya cuando le contamos todo, se quedó sorprendido, ya que él no recuerda nada. Esto nos puso a pensar en qué pudo haber ocurrido, pero la verdad es que no tenemos explicación. Todo fue muy raro, y nunca nos había pasado algo similar, más que nos fallara la moto o algo así. Platicando con otras personas, nos comentaron que aquellos rumbos eran conocidos por ser habitados por brujas. Yo desconozco el tema de las brujas y lo relacionado con ellas, pero me sorprende la manera en que pueden provocar alguna desgracia, usando alguna magia o fuerza maligna. Desde ese día evitamos pasar por esos lugares, específicamente si es tarde, ya que no queremos vivir otra experiencia así o peor. No sé si en realidad esa noche nos encontramos con algunas brujas. Muchas gracias por escuchar mi relato. Espero les guste. Un saludo a todos los pasajeros y a nuestro estimado conductor. Mucho éxito y bendiciones. Estimados pasajeros, antes de continuar, una breve pausa para recordarles que si aún no lo hacen, es muy importante que se suscriban a este canal y que activen la campanita de notificaciones. Sus relatos los estamos recibiendo en el correo midesoladoes@gmail.com, midesoladoes@gmail.com, y si estás activo en Instagram, me daría mucho gusto tener la oportunidad de saludarte por aquella red social y de conocernos. Me encuentras en mi perfil personal como Locutoni MX. Locutoni MX, también a través de él podremos establecer contacto. Estimados pasajeros, es momento de continuar. Queda una escala más por recorrer en la desolada carretera. Y créanme, esta es una de las experiencias más inquietantes y más impactantes que he tenido la oportunidad de narrar. Así que espero la escuchen con mucha atención. Vamos a ella. Tercera escala. Mis maestras foráneas hacían brujería. La historia que les voy a narrar es 100% real. Y es principalmente por eso que voy a omitir algunos detalles específicos. Comenzaré diciendo solamente que pasó hace muchos años, en un municipio perteneciente a los Altos de Jalisco, llamado Ojuelos. Esto en México. En aquellos años yo asistía a primero de primaria, y en cierta ocasión a una amiga mía que iba en cuarto, y a mí, se nos extendió una invitación por un par de maestras foráneas a pasar la noche en su casa, en la misma comunidad. Aquellas jóvenes maestras habían llegado a Ojuelos, procedentes de Tampico, Tamaulipas.
quiero que consideren que eran otros tiempos y no se vivían los problemas de inseguridad que ahora tenemos. Así que nuestros papás, tanto a mi compañera como a mí, nos dieron permiso, puesto que aquellas muchachas les inspiraban confianza. Al llegar la noche, nos dirigimos hasta la casa en cuestión, misma que es un inmueble antiguo, ubicado cerca del centro de salud, y que a la entrada cuenta con un zaguán mismo que tiene un pozo. Contiguo al zaguán había un cuarto, que era en el que nosotras, junto con las maestras, pernoctaríamos. Al llegar a la casa, lo primero que llamó mi atención fue precisamente ese pozo, ya que tenía colgados entre otros objetos algunas cruces de palma, pero invertidas, trenzas de ajo y algunos otros artilugios que por mi corta edad no alcancé a distinguir. Llegó la noche y nos acostamos en la recámara, que tenía por cierto 2 camas individuales. Tanto a la otra niña como a mí, nos acostaron en la cama de la orilla, y fue ahí que durante la madrugada pude escuchar proveniente del zaguán el llanto de un niño que nos acompañó durante gran parte de la noche. La verdad es que no le presté mucha atención, y al día siguiente, ya de mañana, regresamos a nuestras actividades. El tiempo transcurrió, y nosotras continuamos yendo a pasar la noche con las maestras. No tan seguido, pero sí unas 2 o 3 veces por semana. Esta era una dinámica normal, hasta que en cierta ocasión las maestras nos dijeron que nosotras nos acostaríamos primero, ya que ellas esa noche recibirían la visita de algunos amigos. Y así, ellas se irían a acostar más tarde. Ya entrada la noche, al caer el sol, nos acostaron y cerraron la puerta, misma que estaba hecha a partir de 2 hojas de madera antigua, por lo que contaba con rendijas, por las que se podía ver a través de ellas. Cerca de las 9 de la noche, gente comenzó a llegar a la casa, y yo curiosa me asomé por la puerta. Pude ver que aquellas personas traían como una especie de morrales que contenían hierbas y otros objetos que no pude ver bien. El grupo se acomodó en medio del zaguán y encendieron una fogata, cuyas rojizas llamas iluminaban nuestros asombrados ojos que contemplaban aquella escena a través de las rendijas. Pude ver que en la fogata quemaron algo, pero específicamente no pude saber qué era. Pero sí expelía mucho humo. A aquella escena se le sumó una serie de cánticos y rezos que yo no pude entender. La madrugada llegó. Las personas se fueron y las maestras ingresaron a la pieza para recostarse. Pero transcurridos unos minutos algo muy extraño pasó. Resulta que yo todavía no conciliaba el sueño, así que me di cuenta de cómo una de ellas de pronto se cayó de su cama. Pero esta no fue una caída normal. Parecía que, más bien, alguien o algo la había jalado hacia abajo y posteriormente la había arrastrado hacia debajo de la cama, misma que empezó a temblar. La maestra gritaba con desesperación que la soltaran, que la dejaran en paz. Esto se mantuvo por algunos minutos y luego cesó. Ante estos hechos, las maestras comenzaron a infundirme temor, así que le platiqué a mi mamá lo sucedido, y ella solo se limitó a decirme que yo jamás iba a volver a asistir a esa casa, por mucho que mis maestras insistieran. Caso contrario al de mi amiga, ya que ella sí continuó pasando noches ahí. Efectivamente, ante la negativa de mi mamá, las maestras se mostraron muy insistentes. Tanto que incluso, personalmente fueron a mi casa a pedir permiso para que me volvieran a dejar pasar la noche con ellas.
Pero la respuesta de mi madre siempre fue un rotundo no. El tiempo pasó, y de un momento a otro, mi compañera, es decir, la otra niña, dejó de ir a la escuela. Increpé a la que era su maestra, y le pregunté si sabía el por qué mi amiga había dejado de asistir. Y ella, con una actitud sumamente calmada y despreocupada, solo se limitó a decir que no sabía, pero que seguramente después iba a regresar. Lo cierto es que no insistí más, pero transcurrida una semana, una señora que en el rancho era conocida por ser entendida en temas paranormales, fue a visitarnos a nuestra casa, y ahí pude escuchar que esta mujer dijo que la otra niña estaba internada en un hospital de Lagos de Moreno, ya que en días anteriores había sufrido un susto muy fuerte. Tanto así que la mamá de la menor le había pedido a esta señora que cuando dieran de alta a su hija, la fuera a curar de espanto, porque la impresión había sido sumamente delicada. Ya ves, qué bueno que no te dejé seguir yendo con ellas, me dijo mi mamá al irse su amiga. Pasadas unas 3 semanas, mi mamá dijo que finalmente mi amiga ya había sido dada de alta y que ya estaba de regreso en Ojuelos, que la iríamos a visitar. Así que cierto día, al salir de clases, unas amigas y yo nos pusimos de acuerdo y con el permiso de su mamá, pasamos a visitar a mi compañera. Ella estaba en su cuarto. Entramos a verla. Al ingresar me sorprendí muchísimo, ya que ella estaba muy demacrada, muchísimo más delgada de lo que era, y no hablaba mucho. A duras penas, con monosílabos, nos contestaba lo que le preguntábamos. En un punto nuestras otras amigas mencionaron que se tenían que ir, así que se despidieron, y yo me quedé sola con ella. Fue ahí que aproveché para preguntarle el por qué se había ausentado, y que si era cierto que la habían asustado. Mi amiga en ese instante rompió en llanto. Un llanto como el que nunca jamás había visto en ella, a pesar de ya llevar tiempo de conocerla. Como pudo, entre sollozos me contó que ese día, ella se disponía a pasar la noche con las maestras, que se encontraba tranquila, viendo la televisión. Sin embargo, en un punto llegaron hasta la casa otras personas, e igualmente encendieron una fogata en el zaguán, y después se introdujeron a la casa y le hablaron. «Ven, necesitamos que nos acompañes». «¿A dónde?», dijo ella. «Al patio», le mencionaron las maestras y sus acompañantes. «Es que vamos a hacer una fiesta». Ella se levantó y comenzó a caminar, pero en un punto empezó a sentir mucho miedo, ya que me dijo las personas la miraban de una forma extraña y horrible. A mitad del camino ya no quiso seguir, pero fue ahí que un par de hombres la sometieron y la llevaron cargando hasta el patio, en donde había una especie de poste con la base de cemento, que era una canasta de básquetbol, pero que se podía mover. Lo habían colocado estratégicamente frente a la fogata, y ahí la amarraron fuertemente con una soga. Los presentes se hincaron y comenzaron a emitir oraciones incomprensibles para mi amiga. Ella menciona que no sabe cuánto tiempo pasó, porque prácticamente estaba en shock. Sin embargo, probablemente minutos después, un relámpago cayó a un costado del fuego. Iluminando el lugar, pero también posteriormente oscureciéndolo, como si de alguna manera hubiese absorbido la luz. A pesar de las penumbras, la niña me dijo que en ese instante, de uno de los rincones del lugar, emergió una figura humana, pero muy grande, cerca de los 2 metros de altura.
Este ser se movía mucho, como los caballos cuando están enojados. Pero lo peor vino cuando comenzó a caminar justo hacia ella. En ese momento, cuando lo tuvo más cerca, mi amiga dice que se dio cuenta. Aquella era una especie de cabra que caminaba en dos patas, que lentamente, con grandes pezuñas, daba pasos acercándose hacia ella. Este ser llegó justo hasta con mi amiga y menciona el, entre comillas, animal. Acercó tanto su rostro al de ella, que éste le estaba echando el vaho que salía de su hocico, justo en el rostro de ella. Posteriormente la criatura abrió la boca y pronunció con una voz hórrida, ronca, una frase que tras escucharla, provocó que mi amiga se desmayara y ya no supo más de ella, hasta que despertó en el hospital. Minutos después de que terminara su relato, llegó hasta la vivienda la señora que la iba a curar de espanto, así que yo me retiré. Días después, recibimos en casa la visita de esta persona, y ella nos mostró un pedazo de piedra lumbre, un mineral que, según se dice, se usa en este tipo de rituales. Tras barrer a la niña con ella, es decir, pasarlo completamente sobre el cuerpo de la menor, lo encendió y posteriormente guardó la figura que, tras extinguirse el fuego, se había formado. Ella nos la mostró. Efectivamente, pudimos ver que había quedado formada la cara de una especie de chivo. Los años han pasado y mi amiga y yo hemos crecido. A partir de esa experiencia, ella me dice que nunca ha podido tener tranquilidad en su vida, que siempre ha tenido que atravesar por una serie de problemas, tanto materiales como espirituales. A la fecha, y ya con más experiencia, he sido capaz de ir conectando los puntos. De entrada me preocupa que aquel llanto del niño que escuché la primera noche que pasé con las maestras pudo haber sido el alma de un pequeño que en ese lugar perdió la vida, producto de los rituales de estas personas. Me queda claro, aquellas maestras desde un inicio tenían la intención de que nosotras formáramos parte de su ceremonia. Sin embargo, lo que más me provoca escozor y escalofríos hasta este día es recordar la frase que aquel ser le dijo a mi amiga. Y es que la enorme cabra, al estar junto a ella, le mencionó: esta noche, tú eres mi ofrenda. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,